Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un recuento de las piezas que cortamos y vamos a mostrar las herramientas o insumos que necesitamos para la elaboración del producto como tal. Listo. Entonces vamos a empezar por las piezas que se cortaron. Listo, entonces aquí tengo la cargadera, las cargaderas que son dos. Listo, entonces 6 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo. Tenemos aquí cortadas la manija pequeña, listo, que va pues también en cuero. Tengo las chapeticas que vamos a necesitar, que son 4. Listo. Tenemos nuestro ejercicio de password ya listo, organizado para poder coser. Entonces tenemos el frente, listo. Tenemos también el espaldar ya también cortado. Recordemos que este lo podemos cortar completo, o si ustedes prefieren, teniendo en cuenta el molde como se cortó, si quieren lo pueden dividir en 4 y también lo hacen como un password, ¿sí? Tenemos ya en la parte de sedas, tenemos el bolsillo, listo, tenemos el bolsillo y tenemos en seda el frente y el espaldar, listo. Entonces aquí tenemos un bolsillo, la marcación de un bolsillo, entonces solo a una seda le marcamos este bolsillo, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Este se lo marcamos y este pues no lo tiene. Entonces ese sería como el recuento de los moldes que vamos a, de las piezas, mejor dicho, ya cortadas. Listo. Entonces ya las tenemos organizadas por acá. Y vamos a necesitar, ya como en la parte de, vamos a necesitar pegante pues amarillo para sostener algunas piezas. Vamos a necesitar cierre número 3 o número 4, como prefieran ustedes trabajar. El slider o la llave. Vamos a necesitar 4 cuadrantes, listo. Estos miden 4 centímetros de ancho, entonces vamos a necesitar 4 cuadrantes, listo. Vamos a necesitar pirigallos. Esto es un herraje que nos sirve para sostener una parte de la cargadera en el proceso de armado, que lo veremos cuando ya estemos armando pues el bolso. Entonces este pirigallo viene de esta manera, ¿sí? Entonces por atrás se sujeta con un tornillo. Entonces pirigallo, necesitamos 8, necesitamos 8 pirigallos y vamos a necesitar remaches, ¿sí? Remaches para sostener las chapetas. A ver, yo explico una cosita acá. Resulta que pues esas chapetas vienen acá, ¿sí? Y ellas van sostenidas como hacia las piezas frente y espaldar. Entonces hay dos opciones. Una es unirlas, sujetarlas a través de un remache. Entonces uno perfora acá y perfora la otra pieza y posiciona el remache, pone este aquí, y lo que hace uno es pues con una máquina, ¿sí? Bajo presión poner el remache, o si no lo podemos poner con martillo. Si no podemos conseguir estos remaches, podemos sujetarlo con costura, listo. Entonces para este caso yo voy a utilizar pues los remaches, que si ustedes desean utilizarlos, serían 10 en total, listo. Entonces tenemos los remaches, obviamente la aguja para coser, la base para perforar, el perforador, importante, el hilo, pincel para aplicar pegante y mi mazo para poder perforar.
Entonces esos serían todos los materiales, insumos que vamos a necesitar para poder trabajar nuestro producto. Entonces ya en el siguiente video explico ya parte del proceso del armado. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con el armado de nuestro bolso. Inicialmente vamos a empezar con las cargaderas, ¿listo? Entonces estas son nuestras cargaderas, ¿sí? Aquí las tenemos, yo ya las tengo con pegante. A estas cargaderas, para que a mí me quedara al momento de terminarla como con un buen acabado, lo que hice fue realizar un desbaste en todos los bordes, ¿sí? Y lo que hice ya después fue doblar. Si no tenemos máquina desbastadora, no importa, las podemos dejar así, porque aplicamos pegante en toda la pieza, ¿sí? Recuerden que es importante dejar secar el pegante cuando nosotros lo aplicamos, ¿sí? Entonces miren que aquí ya está seco, y lo que vamos a hacer es doblar los extremos, o sea, traer la cargadera hacia el otro extremo y doblar. ¿Listo? Eso lo van a hacer ustedes si no tienen pues esta parte de acá doblada. A mí me van a quedar un poquito más angostas, pero lo quería hacer de esa manera. Entonces vamos a proceder a doblar las cargaderas. Entonces miren, aquí ya uní los bordes, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder con el martillo muy suavemente a sentarlo. Ya después de tenerlo de esta manera, vamos a proceder a martillar. Listo, vamos a martillar. Entonces martillamos muy bien, volvemos a sentar el doblez. Listo. Entonces de esta manera nos va a quedar la cargadera. Si lo miramos por el borde, obviamente acá tenemos pues excesos de pegante, ¿sí? Entonces ya después de que lo cosamos, ¿sí? Le limpiamos estos excesos de pegante. Pero la idea es que cuando yo trabajo este tipo de doblado, me queda con un buen acabado aquí la cargadera. Entonces así me queda la cargadera y se hace el mismo proceso con la otra. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos ya las correitas organizadas, dobladas. Listo. Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Para asegurar este doblez que tenemos acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ya perforar y pasar una costura pues en el borde para asegurar. Listo, para que no se nos vaya a despegar. Yo en este caso voy a utilizar costura a máquina, entonces más adelante les estaré mostrando cómo quedó pues el resultado de las cargaderas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los forros. ¿Listo? Entonces
uno de los forros va a llevar un bolsillo. Listo, voy a dejar esto por acá. Listo, y ese bolsillo, pues cuando ustedes cortaron la pieza, marcaron unos punticos, que es lo del bolsillo. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a unir. Y vamos a formar como una especie de cajita. Listo. Entonces, al tener esta cajita, yo voy a medir, voy a sacarle la mitad, voy a marcar este punto, que es como de 5 milímetros. O sea, le estoy sacando la mitad a esta línea de aquí. Listo. Entonces, y lo que voy a hacer es como un piquito de esta manera. Voy a hacer este piquito y voy a trazar una línea por la mitad. Listo. Entonces, después de trazar esa línea por la mitad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el bisturí y vamos a cortar este piquito, esta línea de la mitad y este otro piquito. Listo, con mucho cuidado. Entonces miren que de esta manera, vamos a cortar aquí, entonces de esta manera nos queda cortadito. Listo. Miren que cuando yo corté la línea no la mandé hasta el extremo, simplemente corté la forma que hice anteriormente, ¿vale? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Yo tengo aquí un refuerzo, que este refuerzo pues ustedes lo pueden sacar con cartón cartulina, y yo se lo voy a pegar en la parte posterior. Entonces yo lo voy a dibujar aquí con la mina de plata para saber en qué partes que yo voy a aplicar el pegante. Voy a hacer solo como unas líneas guías, ¿sí? Listo, entonces ya sé que aquí aplico el pegante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle pegante a esta parte, voy a pegar, y lo que yo voy a hacer aquí ya después de aplicar pegante aquí, entonces voy a tomar estas piececitas y las voy a abrazar a la caja cierre. Listo, lo voy a abrazar. Entonces, miren, de esta manera queda la caja cierre, como este refuercito que necesitamos para que quede más firme, ¿sí? La parte del derecho es esta. Entonces, cuando hicimos los cortecitos, nos sirvieron para que esos pequeños cortecitos abrazaran el refuerzo de la caja cierre, ¿cierto? Entonces queda así. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a poner el cierre. ¿Listo? Recuerden que los cierres abren de izquierda a derecha. ¿Listo? Aquí donde yo estoy por el lado del revés. Entonces vamos a ponerlo muy bien centradito, ¿sí? Entonces a tratar de que nos quede muy bien. Ustedes pueden utilizar un cierre que sea tono a tono. En este caso pues
Yo voy a utilizar este base para que resalte un poquito. Listo, me parece que allá quedó bien el cierre posicionado. Listo. Entonces le damos martillito pues suavemente. Listo. Ya ahora, después de tener ya pegado el cierre, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tomar el bolsillo, ¿sí? Y lo vamos a pegar sobre el cierre. Es importante en lo posible tratar de que este borde me coincida con este borde de acá. No sé si de pronto lo alcanzan a ver, ¿sí? Entonces es importante que coincida ese bordecito ahí. Listo. Entonces, después de tenerlo ya ahí posicionado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la idea es perforar más o menos de aquí hasta acá, ¿sí? Y empezar a coser esta parte. ¿Listo? O sea, me refiero que pegamos el bolsillo de esta manera. Entonces procedemos a perforar, como es un trabajo manual, procedemos a perforar y cosemos acá. Más o menos cosemos hasta este punto, ¿sí? Entonces ya después de perforar y coser, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la otra parte del bolsillo y la vamos a subir y la vamos a pegar. ¿Listo? Ya después sigo perforando y sigo cosiendo al fin de que el trabajo pues quede terminado. Listo. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué no puedo? Voy a despegar aquí otra vez. Ustedes dirán, ¿por qué yo no pego acá y pego acá? ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque si ustedes perforan todo, o sea, hacen ese trabajo en una sola, que ustedes perforen y cosa, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes abran el bolsillo, no van a poder meter la mano. ¿Por qué? Porque como unieron esta parte de acá arriba, entonces la sellaron. ¿Qué quiere decir eso? Que sellaron todo esto, lo sellaron, entonces no hay cavidad, no hay espacio para poder meter la mano o las monedas o pues lo que se quiera guardar en ese bolsillo. Por eso es importante primero, vuelvo y repito, pegar esta parte, ¿sí? Perforar y coser hasta acá. Ya después unimos, subimos esta otra parte del bolsillo, ¿sí? Perforamos lo que nos falta y cosemos. Listo. Es importante que esa costura quede al borde de acá, de este bordecito del cierre. No perforar por acá afuera, no, sino al borde de la caja cierre. Listo. Ya cuando tengamos asegurado pues el bolsillo, ¿qué hacemos? Puede ser con un hilo normal con el que cosemos ropa, coser estos bordes de aquí para asegurar. Listo. Entonces ese es el proceso que vamos a hacer. Miren cómo nos queda el bolsillo. Yo lo cosí a máquina, pero es el mismo proceso manualmente, ¿sí? Entonces miremos aquí por el frente, miremos aquí por detrás, ¿sí? Entonces miren cómo queda la costura aquí por detrás. Como hicimos primero una parte, miren que la costura de abajo no se ve. Ya después de que cosimos esa primera parte que subimos, ya podemos ver la costurita acá arriba, como la continuidad de la costura inicial, ¿sí? La costura a los bordecitos para que no se nos salgan las cosas, ¿sí? Por el frente, y ya cuando yo abra, ¿sí? Entonces queda súper bien el bolsillito, miren, ¿vale? Entonces de esta manera es que se trabaja. Después de tener el bolsillo ya hecho, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el otro forro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coser los lados, vamos a coser la parte inferior y por último la pinza. Listo. Que yo ahorita les muestro cómo se cose esta pincita. Listo. Después de coser estas partes, los laterales y la parte inferior,
hay que hacer un proceso que se llama abrir costura, ¿sí? Eso nos permite lograr que el forro tenga un mejor acabado, ¿sí? Entonces cosemos, abrimos costura y ya después cosemos las pinzas, y ya en la parte superior también tenemos que doblar con un poquito de pegante. Listo, entonces vamos a hacer este proceso. Bueno, entonces miren cómo quedó cosido el forro, ¿sí? Las dos partes. Entonces cosimos los laterales y la parte inferior. Recuerden que cuando cosemos los laterales, ¿sí?, los cosemos a 6 milímetros, no los cosemos a 7 o 8 milímetros normalmente, porque el forro, perdón, tiene que quedar bien encajado dentro de la parte externa del material de cuero, ¿cierto? Entonces aquí cosimos a 6 milímetros, pero en la parte inferior sí cosimos a 8 milímetros, ¿sí? Entonces aquí no vamos a abrir costura, pero sí vamos a abrir costura en esta parte inferior. Miren que en las pinzas no están cosidas. ¿Por qué? Porque primero se abre costura y ya después se cosen las pinzas a fin de que queden con un mejor acabado, ¿sí? Y en la parte inferior también superior, apliqué pegante, ¿sí? Porque toda esta boca se tiene que doblar a 8 milímetros. Listo. Entonces, ¿cómo es el proceso de abrir costura? Entonces, lo ideal es con mucho cuidado, ¿sí?, tomar estas partes. Entonces esto es abrir costura, ¿sí? Para abrir costura, antes de seguir con este proceso, se aplica pegante al doble. Entonces doblamos a 8 milímetros, quiere decir que tenemos que aplicar pegante a 16, a 1.6 centímetros o 16 milímetros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se aplica pegante al doble? Porque si, digamos, yo aplico pegante solo al bordecito, cuando yo haga esto no me va a pegar. Entonces es importante aplicar el pegante al borde, el pegante al doble. Listo, entonces seguimos aquí abriendo costura. Entonces miren cómo queda, tratar de que quede pues lo más pulido posible, ¿sí? Ya después, ¿qué sigue? Vamos a darle un poquito de martillo, ¿sí?, para sentar el doblez. Listo, entonces ya tenemos esta pieza dobladita. Como dije anteriormente, aquí no vamos a doblar porque pues realmente es muy mínimo lo que hay que doblar. Sí vamos a doblar esta parte superior a fin que nos quede con un buen acabado. Entonces doblamos esta parte a 8 milímetros. Recuerden que también aplicamos pegante al doble a 1.6 y empezamos a doblar. Ya después de doblar acá, entonces, ¿cómo se cose esta pinza? Esta pincita, ya cuando tenga todo listo, entonces, ¿qué hago yo acá? Entonces, abro la pinza y lo que hago es esto, ¿sí? Hago esto y paso la costura a los 8 milímetros. Listo, entonces vuelvo y repito, tengo la pinza así. Nunca se cose así porque pues no es el diseño del bolso. Tengo que abrir la pinza, ¿sí? La abro y lo que hago es pasar costura a 7 u 8 milímetros. Esto se hace en los dos lados. Listo, entonces ya les muestro el resultado de este. Miren cómo nos quedó el forro,
¿sí? Entonces aquí ya con sus pinzas cosidas, listas, ¿sí? Y ya la parte superior doblada, listo. Entonces este forrito nos queda de esta manera y lo dejamos así tal cual, no lo vamos a voltear, listo, lo dejamos así. Ahora qué vamos a hacer, vamos a dejar a un lado el forro, listo, vamos a dejarlo a un ladito. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar las piezas de cuero. Yo en este caso voy a mostrar mi ejemplo con este trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos la parte externa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Como estamos trabajando manualmente, lo ideal es que apliquemos pegante a estos bordes, ¿sí? Que estamos viendo acá. Hacer un trabajo que hicimos con el forro. Entonces vamos a pegar este borde de acá, vamos a pegar este borde de acá y pegamos, perforamos y cosemos, listo, cosemos. Y ya por último abrimos la pinza como en el ejercicio anterior, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mi parte externa del bolso me va a quedar así tal cual armada como el forro. Las costuras van a quedar por fuera, listo. Entonces nos tiene que quedar de esta manera. Entonces repito, tomamos las dos piezas de cuero. Este sería pues el patchwork que ustedes hicieron, armaron perdón, anteriormente. Entonces aplicamos pegante en los costados y en la parte inferior y perforamos y hacemos una puntada de borde. Recuerden que de últimas siempre dejamos las pinzas, listo. En este caso, como yo estoy trabajando pues a máquina, voy a hacer el proceso muy similar al que hice con el forro, listo. Si ustedes lo quieren hacer de pronto, que si tienen máquina, hay que hacer un proceso antes que se llama desbastar, listo. Porque no podemos coser las piezas con el cuero pues tan grueso. Recordemos que el cuero viene de ciertos calibres. Entonces si yo lo quiero hacer a máquina, entonces yo qué hago, tomo derecho con derecho, ¿sí? Las piezas tienen que estar desbastadas antes, paso la costura a los 8 milímetros, ¿sí? A los costados, y lo que hago ya después es abrir costura como lo hice con la parte inferior del forro. Entonces ese sería el proceso y ya después doblo la parte superior. Lo que pasa es que con cuero, cuando se trabaja a máquina, el proceso es un poco diferente, pero como estamos trabajando pues manualmente, entonces hacemos el proceso que les expliqué anteriormente. Listo, aquí ya tengo el bolso cosido por todos los lados, ¿sí? En el caso de ustedes, la costura va a quedar hacia afuera, listo. Entonces aquí yo lo tengo ya listo. Lo único que faltaría pues sería como la costura de aquí arriba, ¿sí? Entonces ya después de tener el bolso pues así ya cosido, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a ponerle los cuadrantes para poder posicionar las cargaderas y todo esto, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Al espaldar, ¿sí? Vamos a medir el ancho. Ese ancho lo vamos a dividir en dos. En este caso a mí me dio 36.5. ¿Por qué me va a dar menos a mí? Porque como yo lo cosí hacia adentro, me va a dar menos la medida, pero a ustedes quizás les va a dar un poquito más por lo que estamos cosiendo hacia afuera. Entonces vamos a medir el ancho, lo dividimos en dos, ¿sí? Cuando ya lo dividamos en dos, con la mina de plata pues vamos a marcar, ¿sí? Y entonces a partir de este centro vamos a medir hacia abajo más o menos unos 3 centímetros, listo. Entonces vamos a medir los 3 y a partir de esos 3 voy a medir 8 centímetros, ¿vale?
entonces mido 8, que el 4 me quede en la mitad, entonces trazo como esa marcación. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nosotros ya tenemos pues estas chapeticas, ¿vale? Entonces, a esas chapeticas vamos a sacarle la mitad aquí rápidamente, 1.5, ¿sí? Y las vamos a dibujar aquí. Entonces, teniendo en cuenta, aquí saquemos mejor la medida. Entonces, teniendo en cuenta esta medida, entonces vamos a dibujar la chapetica solo hasta la mitad. Listo. Es como para tener una guía de por donde van a ir posicionadas las chapetas. Y lo mismo hacemos acá. Listo, entonces ya tengo marcadas mis chapetas superiores. Ahora, ¿qué vamos a hacer para las de abajo? En este caso yo la voy a poner arriba, abajo y la voy a poner a los lados. Entonces, para las de abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar como el filo de la base del bolso, ¿sí? Vamos a buscar ese filo. Y hacia arriba vamos a marcar 6 centímetros. Vamos a hacer como una cajita de 6 centímetros. Listo. Y vamos a posicionar esta chapetica. Vamos como a marcarla. Vamos a buscarle ese ancho. Listo. Entonces, teniendo esta acá, hago esa misma marcación y aquí ya los uno. Listo. Lo mismo hacemos en este ladito. Vamos a medir 6 centímetros. Sí, posicionamos la chapeta. Y vamos a unir acá. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo sé que la chapeta no la vamos a poner totalmente así plana. Vamos a obligarla a que ella quede ensamblada como a los 6 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a quedar aquí como una curvita, ¿cierto? Nos va a quedar aquí un espacio. Entonces, ella va a quedar así, cosa que cuando yo ponga el cuadrante, listo, ella va a quedar de esta manera, ¿vale? Entonces, cuando la vayamos a pegar, entonces pegamos más o menos 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo, y la obligamos a que ella se pegue sobre ese espacio que dibujamos. Listo. ¿Por qué es importante hacer este proceso antes de pegar el forro? Porque como bien lo dije anteriormente, podemos utilizar los remaches y ponemos remaches, o si queremos podemos hacer una pequeña costura, ¿sí? Y cosemos acá, ¿vale? Entonces lo hacemos de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la de los lados. ¿Listo? Entonces vamos a medir 3 centímetros también. Es un punto de referencia, ¿sí? Y voy a poner mi chapetica acá. Y la voy a dibujar. Listo, que yo sé que ahí va a ir mi chapeta puesta. Entonces ella iría de esta manera. ¿Esto para qué se hace? Por si yo quiero llevar el bolso de lado, ¿sí? Entonces esta iría aquí. Entonces trazamos puntos de referencia para tenerlos en cuenta. Y lo mismo vamos a hacer en este lado.
Entonces medimos 3 centímetros. Listo. Pongo aquí la pieza. Y ya sé que ahí va a ir mi chapetica. Listo, entonces teniendo ya estos puntos marcados, ¿sí? Quizás este proceso es mejor de pronto hacerlo antes de armar el frente y el espaldar, ¿cierto? Porque se nos va a facilitar un poco más, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a tomar, vamos a hacer uno de estos, voy a dejar acá al ladito el bolso, voy a hacer uno así, otro de esta manera, ¿sí? Voy a dejarlos como listos. Aquí otro, aquí otro, ¿sí? Y hay una chapetica que va a llevar 2 cuadrantes, listo, que son los que vienen acá. Entonces los vamos a organizar de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una parejita y le vamos a aplicar pegante y la vamos a unir de esta manera. Listo, vamos a unir una parejita así, ¿vale? Esa parejita que vemos acá, que tiene los 2 cuadrantes, también vamos a aplicar pegante y vamos a unirlos los dos así. Listo. Y a estos vamos a aplicarle pegante solo a 2 centímetros del borde, no todas sino 2 centímetros, y la dejamos abierta. Listo, entonces pegante a 2 centímetros y dejamos abierta en ambas esquinas. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a aplicar también pegante. Aplicamos pegante acá, pegante en este ladito, pegante en este ladito, y aquí a partir de este borde solo vamos a aplicar pegante en este borde, pegante a 2 centímetros, aquí 2 centímetros para abajo, acá, y lo mismo en este espacio, ¿vale? Después de tenerlo listo y que ya se nos haya secado el pegante, vamos a tomar estos y por un solo ladito vamos a aplicar el pegante. ¿Qué quiere decir esto? Que este va a venir acá, este va a venir acá, perdón, esos son los de los lados. Entonces este que solito van a venir acá, ¿sí? Y el otro va a venir acá, ¿vale? Y estos dos también aplicamos pegante en un solo ladito y lo vamos a poner acá y el otro acá. Listo. Entonces, y ya por último, entonces obligamos a que este nos quede de esta manera. Entonces voy a aplicar el pegante y ya les muestro el proceso de pegue de estas piezas. Listo, ya nos vemos. Entonces aquí ya tenemos los cuadrantes ya con las piecitas, con las chapetas. Miren cómo quedaron, ¿sí? Entonces tenemos esta, que es la que tiene los 2 cuadrantes, ¿sí? Las que van solitas y las que van a ir en la parte inferior. Entonces de esta manera queda. Listo. Entonces recuerden que aplicamos pegante tanto en esta parte como aquí en el bolso. Es importante dejar secar el pegante, ¿sí? Y ya después de seco el pegante procedemos a pegar cada una de las piezas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a pegar esta pieza sobre esta. Entonces me voy guiando más o menos por donde marqué. Esa nos queda un poco más gruesa, entonces tratamos de que ella encaje
pues lo mejor posible acá. Listo, entonces la ponemos acá. Vamos a tomar la otra. Listo, que nos queden bien puestecitas. Ahorita le damos martillo. Vamos a poner estas de aquí. Entonces obligamos a que solo se ensamblen los 2 centímetros. Listo, y acá. Listo, que nos quede derechito. Y lo mismo en esta. Entonces obligamos a que pegue los 2 centímetros. Y lo mismo acá. Listo, entonces ahí las tenemos. Ya ahorita reforzamos con martillo. Le damos un martillito para que queden bien posicionadas. Y ya por último siguen estas que irían acá. Y vamos a martillar para sentarlas. Listo, entonces de esta manera nos quedan los cuadrantes ya posicionados. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a tomar los remaches. Listo. Y para posicionar estos remaches, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a perforar, tenemos que hacer un huequito en cada uno, ¿sí? Hacemos un huequito y este remachito va a entrar por este huequito. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo ¿sí? Y esta cabecita va acá. Y el material me va a quedar en medio de estos dos. Listo, entonces vamos a hacer un huequito a cada uno. Entonces un huequito, un huequito, un huequito en donde unimos. Listo. ¿Cómo se ponen estos remaches? Aquí yo ya puse algunos, ya los ajusté. Sí, entonces miren cómo quedaron. Estos remaches de por sí se ponen en una máquina remachadora, ¿sí? Pero si no tenemos esa máquina remachadora, podemos hacerlo pues manualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el pincito y la cabeza y este pincito lo metemos por la parte de abajo, por el revés, ¿cierto? Y ella llega acá. Y ponemos la cabecita. Listo. Lo mismo en este ladito, acá como lleva dos, entonces ponemos la cabecita. Ya después que se hace, ojalá tengan una superficie pues rígida y le vamos dando martillo hasta que vaya quedando. Listo, hasta que él quede bien ajustadito. Entonces él debe quedar así aplanadito como estamos viendo estos. Estos los puse con la máquina remachadora, estos de aquí, ¿sí? Y estos de aquí ya los puse pues manualmente, ¿sí? Yo les aconsejo que este proceso lo hagan, es mejor antes de cerrar el bolso. Listo.
para esta oportunidad vamos a tomar las cargaderas, ya que yo las tengo con costura, ya están listas, y vamos a tomar dos medidas, ¿sí? En uno de los extremos vamos a medir del borde hacia adentro, vamos a medir 14 centímetros, ¿listo? Entonces de aquí para acá 14 centímetros, y vamos a marcar la mitad, que sería 7 centímetros. A partir de esos 7 centímetros vamos a medir 2.5 y vamos a trazar un punto. Después de ese punto vamos a medir otros 2.5 y marcamos otro puntico. ¿Listo? Entonces lo hacemos de esta manera en ambas cargaderas, en uno de los extremos. En el otro extremo, ¿sí?, vamos a marcar 16 centímetros del borde para arriba. Listo, entonces aquí que hice, marqué de aquí para acá 16 centímetros, saqué la mitad 8 y a partir de esos 8 centímetros medí 2.5, después otros 2.5 y después otros 2.5. Listo, porque aquí vamos a perforar, donde marcamos esos puntos vamos a perforar para que nuestro pirigallo pueda entrar. Listo, y aquí en estos extremos vamos a medir otros 2.5. Listo, para poder posicionar nuestro pirigallo. Lo hacemos en las 4 esquinas, bien centradito. Listo, entonces cuando él entre por el cuadrante, entonces vamos a tener pirigallo y lo vamos a poder ubicar según pues el largo que queramos para nuestra cargadera. Listo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a perforar estos puntos que hice acá. Vamos a necesitar la base para perforar y el masito. Listo, entonces empecemos. Con el perforador más grande voy a hacer estos huecos de acá, ¿sí? Y con este que es más pequeño voy a perforar este nomás. Listo, entonces voy a empezar por el perforador pues más pequeño. Listo, entonces ya tenemos perforadas nuestras correitas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar los pirigallos y los vamos a ensamblar aquí en estos extremos. Listo, entonces tomamos un tornillito y lo introducimos por el huequito y atornillamos acá. Listo, ahí los voy a dejar un poquito sueltos y ahorita vamos a necesitar un destornillador de pala para poder asegurarlos.
Listo, entonces ya tenemos los pirigallos puestos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A estas pequeñas perforaciones vamos a hacerle lo siguiente. Con ayuda de la cuchilla, voy a correr esto por acá. Vamos a hacer una pequeña cortadita aquí. Con mucho cuidado que no se nos vaya a ir mucho la cuchilla. Listo, entonces aquí. ¿Esto para qué se hace? Para que el pirigallo pueda entrar fácilmente en el hueco. Listo. Y lo hacemos en todas las perforaciones. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el cierre para el bolso. Listo. Entonces yo saqué un cierre de más o menos, ya les doy la medida, de 45 centímetros de ancho. Listo. Entonces en las esquinas apliqué pegante en uno de los extremos y doblé. Apliqué pegante en el cuero y en el cierre. Si ustedes se dan cuenta, el cierre tiene como una lineecita imaginaria donde ahí podemos aplicar el pegante. Entonces yo comencé pegando desde el centro esta primera parte y ahora desde mi otro centro voy a pegar la otra parte del cierre. Listo. Entonces tratar de que nos quede lo más pulidito posible. Listo. Si queremos, abrimos el cierre para que nos permita el armado más fácil. Listo, entonces voy a ir pegando. Listo, y aquí en este ladito yo voy a dejar esta colita. Listo, entonces aquí vamos a tratar de, aquí nos va a quedar un poquito raro, ¿sí? Pero aquí va a ir el forro. Listo. Entonces de esta manera ponemos el cierre. Vale, miren cómo queda al iniciar, aquí dobladito, ¿sí? Y aquí dejamos esta colita que ahorita aquí vamos a poner una terminal para que no se nos va a salir el slider. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Después de tener esto listo, vamos a proceder a embolsar el forro. Listo. El bolsillo debe quedar hacia la parte del espaldar, entonces lo vamos a meter con mucho cuidado, acomodándolo muy bien. Y empezamos a pegar desde estas esquinas. Listo, entonces vamos a empezar a pegar esquina con esquina y esquina con esquina y ya le vamos dando forma al bolso. Listo, lo ideal es que este borde quede casado con este porque aquí le vamos a pasar la costura final. Listo, entonces vamos a pegarlo empezando desde esas esquinas y nos vamos a ir yendo hacia adentro. Miremos el cierre como nos quedó. Entonces, ¿qué hicimos primero? Pegamos el cierre a la parte externa, ¿cierto? Ya después que lo tuvimos pegado a la parte externa, tomamos el forro
y lo embolsamos. Sí, miren que el bolsillo queda hacia la parte del espaldar. Entonces lo pegamos desde los centros, ¿sí? Desde los costados hacia adentro, ¿sí? Entonces después ya de tenerlo listo, miren cómo queda acá, ¿sí? Dejamos esta colita acá y en esta colita le hicimos una terminal para que la llave no se salga. Entonces después de tener este proceso, ¿qué hacemos? Perforamos y pasamos costura por todo el contorno. Esta es la última costura que se hace del bolso, ¿sí? Ya con esta se cierra el bolso como tal. Listo, le hacemos la terminación y nos queda de esta manera. Nos queda así terminado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle las cargaderas. Aquí yo me adelanté un poquito y posicioné la cargadera pequeñita, ¿sí? Es el mismo trabajo que hicimos con las cargaderas grandes. Entonces aquí ya la puse, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar las cargaderas y la que tiene los 3 huequitos es la que va a ir hacia abajo, ¿vale? Entonces esto iría de la siguiente manera. Entonces, que el pirigallo esté mirando hacia el espaldar. Entonces lo pongo, ¿sí? Yo lo voy a poner en este caso en el último hueco y ensamblo. Listo. Voy a poner las de abajo. A veces un poquito duro, mejor, porque entra forzado y no se nos va a soltar. Y aquí, este lo ensamblé mal, este va en el de acá. Y este va acá. Entonces, cosa que los pirigallos queden mirando hacia el derecho. Entonces de esta manera nos quedaría el morral terminado. Si yo quiero, obviamente como le pusimos aquí cuadrantes, entonces ¿qué puedo hacer yo? Entonces uno las 2 correas y las pongo a los costados por si quiero llevar el bolso cruzado. Entonces de esta manera nos queda pues el producto terminado. Listo, entonces así nos queda. Ya lo que restaría es limpiarle esos excesos de pegante, ¿sí? Para que nos quede muy bien pulido pues el producto como tal. Entonces así queda el bolso. Espero que a ustedes también les quede muy lindo. Muchas gracias y bueno, que estén muy bien.